bien es un concepto que todos lo manejamos, tiene también ciertas complejidades. Un mismo tema puede ser abordado desde distintos puntos de vista. Ya hemos visto ahora, por ejemplo, cómo en el Ministerio de Vivienda nos comentan acerca de la importancia de tener agua para precisamente empezar a formar un buen capital humano hacia el futuro. El ministro de la Producción también nos ha hablado de innovación, cosa que habíamos visto antes en el primer panel. Creo que es muy importante, y nosotros somos conscientes de eso, de que si no nos articulamos dentro del Estado y entre el Estado y el sector privado, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Todos los ministros somos conscientes de que por nosotros mismos no vamos a poder dar ese gran salto que hablábamos al inicio. Si no hay esa articulación interna y externa, repito, no vamos a poder avanzar en el objetivo que tenemos de aumentar la competitividad, de aumentar el PBI potencial. Y para cerrar, con otros objetivos que hasta el momento no han sido profundizados, vamos a invitar a nuestro tercer y último panel, denominado Eficiencia de Mercados. En esta ocasión invitamos al señor Diego Macera, quien va a ser el moderador de este último panel. Asimismo, invitamos a 3 ministros, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, y la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz. Los invitamos, por favor, para tener una conversación acerca de la eficiencia de los mercados. Son temas que aparentemente son disímiles, pero estoy seguro que después de estas conversaciones vamos a tener el pleno convencimiento de que son también herramientas muy importantes para articular dentro de la mejora de la competitividad que todos esperamos. El panel que vamos a presentar ahora tiene, como dijo el ministro de Economía, tiene una composición distinta, pero estoy seguro que vamos a encontrar algunos vasos comunicantes acá. De hecho, quisiera empezar haciendo referencia a lo que hizo, al comentario de Augusto Townsend respecto del primer panel, cuando dijo que el suyo era el más importante. Voy a competir y ponerme en la camiseta por mi panel, y voy a decir que este es el más importante, ¿ya? Y razón me va a dar ahora el ministro de Justicia y Derechos Humanos cuando hable del tema de institucionalidad. La visión, aquí creo que no hay mucho que discutir respecto de si no tenemos un entorno institucional sólido, cualquier reforma, cualquier ley, cualquier decreto que podamos sacar, por más bueno que sea, no va a poder ser implementado adecuadamente y de manera más importante no va a tener sostenibilidad. Entonces, con esas breves palabras nomás le doy el espacio al ministro de Justicia para que haga su presentación. A pesar de la tormenta política en la cual hemos estado comprometidos en estos últimos 2 años, hay un aroma democrático, de confianza, de esperanza, de construcción, de disposición y de avance. Y en ese contexto encontramos una falencia, carencia o pérdida de institucionalidad. Y es el punto neurálgico que ha sido identificado en la Política Nacional de Competitividad a través del objetivo prioritario número 8, fortalecimiento de la institucionalidad en el Perú. Hay un libro bastante abultado, por cierto, denominado ¿Por qué fracasan los países? Y ahí se hace un singular contraste, ¿no?, de un pueblo muy pequeño llamado Nogales, ¿no?, donde la población está dividida, textualmente lo cito, por una verja, tiene el mismo clima, la misma geografía, la misma gente, pero en un lugar tiene un ingreso per cápita 3 veces más que en el otro. ¿Qué pasa? Obviamente uno, Nogal del norte, corresponde a Estados Unidos, y el otro, el sur, México. Y más aún, los autores profundizan y nos hablan de una institucionalidad extractiva y de otra institucionalidad
inclusiva. Y la inclusiva obviamente está relacionada al Estado de Derecho, a principio de autoridad, a seguridad, a paz social. Y todo lo contrario en lo que es la institucionalidad extractiva, donde no existe en lo más mínimo lo que es seguridad, certeza jurídica. Y quizás guardando las distancias en el factor tiempo, quiero refrescar en mi mente una lectura de julio del año pasado por el politólogo peruano Alberto Vergara. La intituló Republicano o Hortelano, si no mal recuerdo, ¿no? Y él hacía un contraste, ¿no? Cuando habla de republicano se refería a Valentín Paniagua, del esfuerzo por reinstitucionalizar el país y poner sobre la mesa democrática tres principios fundamentales: legitimidad, consenso y constitución. Y por otro lado, en el escenario del hortelano ponía algunas particularidades, ¿no? Utilitarismo, por ejemplo, recursos naturales e inversión. Y añadía, ausencia de institucionalidad. Un artículo bastante, por cierto, provocador, pero a su vez motivador, porque nos inyectaba una reflexión de qué está pasando en el país y qué nos falta. Y más aún, él se atrevía a concluir que el hortelanismo triunfó en el Perú contemporáneo. Douglas North nos hace una escueta pero precisa definición de lo que se debe comprender por institucionalidad, ¿no? Y nos dice, son las reglas de juego que dispone una sociedad para su funcionamiento. Tres conceptos: reglas de juego, funcionamiento y sociedad. ¿Tenemos reglas de juego? ¿Son válidas las reglas de juego que tenemos? ¿Son insuficientes las reglas de juego? ¿O sencillamente no las tomamos en cuenta o no existen? Lo segundo, en el funcionamiento. O sea, son las reglas de juego quienes deben dar operatividad, funcionamiento a lo que perseguimos como país, como visión país, que es la competitividad, la productividad y sobre todo el bienestar social. Pero hay una tercera expresión que no es menor, que es sumamente importante. ¿Quién debe impulsar estas reglas de juego? La sociedad, no dice North. Pero ¿quién de la sociedad? ¿Una asamblea? ¿Una posición vertical de arriba para abajo? ¿Un sector? ¿O tiene que ser producto de un consenso? Lo cierto es que carecemos de institucionalidad. Y si es que la tenemos, tiene graves debilidades. Y dos evidencias muy notorias. El ranking global de competitividad de 140 países nos ocupa en el lugar 90 respecto a institucionalidad. Pero más grave aún, lo que hemos compartido en el país en nuestra historia reciente, desde junio-julio del año pasado, la profunda crisis en la que estaba inmersa el sistema de justicia. Si no hay justicia en la cual confiar, si no hay jueces en la cual confiar, si no hay leyes en la cual confiar, ¿de qué institucionalidad podemos estar hablando? Y obviamente este eje temático inicial despierta múltiples inquietudes. El presidente de la República, como ustedes bien lo saben, está impulsando la reforma de la Administración de Justicia. Instauró una comisión muy especial que la presidió el ex canciller Alan Wagner, y en un primer informe que levanta Alan Wagner al país, cita textualmente al profesor Javier de Belaúnde. Y Javier de Belaúnde nos hace una pequeña reseña y nos dice: la reforma más atrevida, hablando de institucionalidad como esfuerzo que se hace en el país, es el Syracuse, desde 2003. ¿Cuántos años han pasado y qué se ha avanzado? Y él también nos alcanzaba 4 premisas. Decía, para que haya una auténtica reforma de justicia
insisto, relacionado a lo que es la institucionalidad, necesitamos de 4 premisas. La primera, que haya un buen diagnóstico. La segunda, que haya buenas leyes. La tercera, que haya voluntad política para que se cumpla. Y la cuarta, que haya capacidad para soportar seguramente la contraposición que pueda proponerse contra este cambio del sistema. Y me quedo con la tercera, voluntad política. El día de ayer, coincidentemente, el Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley alcanzado por el Poder Ejecutivo denominado Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. ¿Y lo encabeza quién? El Presidente de la República. Está sujeto a entredichos. ¿Qué hace el Presidente de la República inmiscuido en una materia que debe ser particularidad de los jueces y fiscales? Pero estamos hablando que se requiere de voluntad política y es el más alto magistrado del país y es quien finalmente va a tomar las más gravitantes decisiones políticas. ¿Por qué no? Creo que es un gran avance y hay que reconocer el esfuerzo que se viene haciendo desde el Congreso de la República. Pero en esta fase también es importante, creo, acentuar algunas debilidades que hemos tenido como sistema. Grandes normas y en buena cantidad. Y cuando la ciudadanía reclama, mayores penalidades. Y ha sido el esquema nuestro. Yo les cuento un dato estadístico que los recojo en mis visitas permanentes a los penales. Antes, en beneficios penitenciarios había el 2x1, el 3x1, el 5x1, ahora hay el 7x1 y ahora hay ninguno. O sea, hay ilícitos que no tienen ningún beneficio. Pero es la institución del Congreso que reacciona a presión de la sociedad. Es natural. Decimos nosotros, ¿no? El hecho subyace al derecho. El hecho mete presión al derecho para que reaccione, para que de una u otra manera corrija. Pero en esa disyuntiva de dar mayor confianza, seguridad, tranquilidad y paz social a los ciudadanos, alguien nos recordaba, y de una manera crítica, tienes las mejores leyes, pero se olvidaron de quien las aplica. ¿Y quién las aplica? Los jueces. Y encontramos finalmente en el Callao, con los audios, que no nos habíamos dado cuenta que no solamente el problema era de normas, el problema era de jueces. Y por eso hoy en día hablamos de probidad, hablamos de integridad relacionado a los jueces. Y no estoy generalizando. Hay magistrados y hay fiscales que dignifican la labor judicial. Y dentro de este objetivo prioritario hemos identificado 5 lineamientos que son parte o pueden ser confundidos como diagnóstico, ¿no? El primero, obviamente, es la urgente atención al sistema de justicia. Es una verdad crónica que la ciudadanía tiene una pésima percepción tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Y tenemos que revertirlo. Y estamos en ese proceso. Y por eso hablamos de reforma del sistema de justicia. Esperamos que mañana finalmente pueda aprobarse la llamada Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Y en la política nacional de competitividad que se ha puesto a disposición de ustedes, citamos 2 casos muy concretos que nos permitan visualizar el drama del problema de la justicia en el país. Un proceso de desalojo que procesalmente debe durar 5 años, finalmente ¿cuánto dura? Perdón, 5 meses, finalmente ¿cuánto dura? 4 años y 3 meses. Se nos ha puesto de consideración a instancia de un informe del BCR que si los procesos de ejecución de garantías hipotecarias fueran más diligentes, esto podría propiciar una disminución en los intereses del 2.2. Más grave todavía, las procuradurías, que dependen del Ministerio de Justicia, tienen cerca de 845.000 procesos bajo su responsabilidad, para que ustedes puedan ir dimensionando lo delicado en que se encuentra la Administración de Justicia en nuestro país.
Y es cierto, se están dando pasos importantes, especialmente en estos últimos meses, pero consideramos de prioritaria atención no descuidar el tema de la tecnología de la informática y las comunicaciones. Ya hay una experiencia muy grata y reconfortante en Arequipa, denominada interoperabilidad. El Poder Judicial está impulsando el eje, el expediente judicial electrónico, pero falta la reforma más profunda, y allí estamos comprometidos. La Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y para cerrar este primer lineamiento, estadísticas frías, pero puras. Tenemos 45 vocales supremos en el Perú en estos momentos, 45, de los cuales 18 son titulares. Por consiguiente, 27 son provisionales. O sea, y solo 18 eligen al presidente del Poder Judicial. O sea, de 45, 18 eligen. Y saben ustedes, esos 18, ¿cuánto eligieron al presidente del Poder Judicial para el año 2019? 6. Teníamos el problema del Ministerio Público. ¿Cuántos fiscales supremos integran la Junta de Fiscales Supremos? 5 titulares. Pero ¿cuántos fiscales provisionales supremos tienen? 15. No votan. Lo digo en el propósito no solamente de enmienda que tiene que buscarse a través de la ley orgánica, sino de darle mayor legitimidad a una institución rectora, pilar de nuestra democracia. El segundo lineamiento está relacionado a la integridad y lucha contra la corrupción. Definitivamente la premisa fundamental es priorizar los intereses públicos sobre los intereses privados. Y lamentablemente pareciera ser que hay una grave confusión. Tengo 2 datos estadísticos que no quisiera mencionarlos, pero como son fríos nos van a permitir mayor objetividad en mi comentario, ¿no? El informe de competitividad global nos dice que de 140 países ocupamos el lugar 11. ¿De qué? Quienes facilitan la compra de una sentencia judicial. Y lo segundo, Transparencia Internacional nos dice respecto al año 2018 que en lo que respecta a probidad e integridad, de 180 países ocupamos el lugar 105. Son cifras bastante duras, pero obviamente tiene que motivarnos a un cambio de actitud. La Defensoría del Pueblo ha hecho una cuantificación y nos indica de que 10% de recursos económicos de corrupción, son de corrupción y más o menos equivaldrían en un año al presupuesto que requiere el Ministerio de Salud. O sea, si no hubiera corrupción, le haríamos el doble del presupuesto que necesita para un mejor servicio el Ministerio de Salud. Pero es una verdad ineludible. Y se han dado avances importantes. Tenemos la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, se ha aprobado la Política Nacional de Integridad, se ha aprobado el Plan Nacional de Integridad. El tercer lineamiento está relacionado a fortalecer la gestión descentralizada de nuestro país. Y ahí me quedo con 3 temas muy puntuales. Desde el interior del país se exige, y lo ha asumido nuestra Política Nacional de Competitividad, lo que es la llamada descentralización fiscal. Pero no en el ánimo de darle mayor recurso, sino de administrar y optimizar los recursos. Compartí alguna oportunidad algunas estadísticas dadas por el Ministerio Público y en aquellas regiones donde más recursos por canon y regalías mineras han percibido, se ha evidenciado los mayores síntomas de corrupción. Y me quedo con un ejemplo, Ancash. Fíjense, visualicen ustedes, gobernadores regionales y alcaldes, ¿dónde están? Y aquí tenemos que revisar, decía, 2 temas complementarios. Una redistribución con criterio de funciones y competencias. Y lo segundo, armonizar de mejor manera lo que significa las relaciones horizontales y verticales. Gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. En lo que respecta a la gestión del territorio,
dos aspectos muy puntuales. Lo primero, que el 58% de la población está concretizada en el 11.8% del territorio nacional. Ratificamos la enfermedad crónica en nuestro país, el centralismo. Lo segundo, y esto todavía desde una perspectiva administrativa y técnica, solo el 11.8% de municipalidades de nuestro país tienen planes de desarrollo urbano. Y la pregunta es, ¿cómo se ordena, cómo se planifica su crecimiento, su desarrollo, su sostenibilidad, si no lo tienen? Y quienes lo tienen no actualizado, desfasado. Y finalmente, el quinto lineamiento o diagnóstico está relacionado a la meritocracia, al servicio civil. Tenemos perfectamente definido de lo fundamental que significa para una auténtica reforma del Estado, especialmente relacionado a lo que es competitividad y productividad, si es que realmente queremos hablar de institucionalidad, que tiene que primar la competencia, la aptitud y la meritocracia. Y para ello es fundamental la ley del servicio civil. Se hizo un gran esfuerzo en el 2013. Pero ¿qué está pasando el día de hoy? Todo el mundo quiere salir de la ley Servir. CBS ya no está, ya no están trabajadores del Congreso y todos los días tocan las puertas del Congreso para excluirlos. Si no mal recuerdo, también últimamente ha salido del Poder Judicial. Y más aún, existían plazos perentorios en esta ley de 2013, 7 años como máximo, para un proceso de adecuación en el que ya están comprometidas 425 entidades. Esto ha sido por ley prorrogado. Quiere decir que no se percibe, no se siente una visión país. En 1931, Jorge Basadre decía: es un problema, en efecto y por desgracia, pero felizmente es también el Perú una posibilidad, y entendamos posibilidad como una gran oportunidad. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Yo quiero empezar señalando que hablar de comercio exterior es hablar de una historia de éxito. Hay que pensar que en los últimos 20 años las exportaciones peruanas se han multiplicado por 7. Y por supuesto, esto debido fundamentalmente al emprendimiento, a la innovación, la creatividad, al empuje, al asumir riesgos de todos y cada uno de los exportadores peruanos que han hecho posible ese milagro. Grandes, medianos, pequeños y microempresarios que nos permiten ahora estar a todos orgullosos de que la oferta exportable peruana se difunde en más de 174 países, que tenemos una agroindustria moderna, competitiva, que ahora está en el top 10 en una gran cantidad de productos, que tenemos unas manufacturas que tienen un gran potencial, pero que también lideran en sectores como metalmecánica, con las perforadoras mineras, con los equipos para la gastronomía, por supuesto en el sector textil confecciones, con nuestro algodón pima, las confecciones con la fibra de alpaca, tener en la industria química, de plástico, productos que están ganando amplios mercados en América Latina y que todo eso lo han venido desarrollando, por supuesto, de la mano de políticas claras de Estado, que en particular nos han permitido que el Perú, siendo una economía pequeña, esté en estos momentos altamente integrada al mundo. Que tengamos 19 acuerdos de libre comercio vigentes con 53 países, que nos permiten pensar no solamente en un mercado de 35 millones de peruanos, sino de 4.000 millones de consumidores alrededor del mundo que pueden disfrutar los productos peruanos. Que por supuesto nos permite también pensar en la posibilidad de soñar, en que es viable hacer del sector comercio exterior una clara herramienta para el desarrollo de nuestra población. Esta amplia apertura comercial, que además permite, entre otras cosas, también generar estabilidad jurídica,
porque hay reglas de juego que el Perú ahora se compromete a cumplir y que nuestros socios deben de cumplir también con respecto a nuestros productos. Nos han permitido que en los últimos años, por ejemplo, alcancemos récords históricos de crecimiento. Solo el 2017, en las exportaciones peruanas en dinamismo, tuvieron la tercera tasa de crecimiento más alta a escala global y la más alta del continente americano. Que este 2018, a pesar del escenario complejo de una economía global en desaceleración, hayan podido crecer cerca de 8% y hayan alcanzado el récord histórico de 48.000 millones de dólares, superando por fin, después de algunos años, el anterior récord histórico que habíamos tenido el año 2012. Y este es un récord histórico que va acompañado de una situación sui generis. Por primera vez hemos alcanzado también un desempeño bastante homogéneo en cuanto a las exportaciones con valor agregado. Las exportaciones no tradicionales han superado los 13.000 millones de dólares, permitiendo además un proceso de descentralización de la oferta que es muy importante. Hay regiones del país que el año 2018 alcanzaron también récords. Estoy hablando de Ayacucho, de Cusco, de Lambayeque, de Arequipa. Regiones que nunca antes en la historia del Perú habían enviado tantos productos al exterior. Sectores muy homogéneos con crecimiento en el año 2018. Destinos con también cifras claves, como el récord que hemos alcanzado de exportaciones hacia Estados Unidos, que dicho sea de paso, el día de mañana cumplimos 10 años de la puesta en vigencia de ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que podremos decir que es un antes y después del comercio exterior peruano. Y también nuestros productos, récord para las paltas, récord para las potas, récord para los cítricos, en fin, un sinnúmero de productos que nos permiten estar orgullosos de esta evolución. Sin embargo, si queremos dar el salto de calidad, tenemos en ese sentido que trabajar en el principal obstáculo que está afectando la posibilidad de que este aprovechamiento sea aún mayor, porque las oportunidades son infinitas, que es la pérdida continua de la competitividad de la economía peruana. Por eso es fundamental el día de hoy estemos presentándoles estos lineamientos de política que desde el lado del comercio exterior tienen un vínculo estrecho con lo que hemos venido desarrollando desde el Ministerio de Comercio y Turismo con el Plan Estratégico Nacional de Exportaciones, que se empalma de manera perfecta, ya no solo desde una visión sectorial, sino ahora desde una visión nacional que nos permite proyectarnos hacia las necesidades del futuro. Y en ese sentido, desde el sector comercio exterior tenemos identificados 4 lineamientos de política sobre los cuales vamos a desarrollar el plan específico con las acciones correspondientes. El primero es respecto a la necesidad de desarrollar una oferta exportable diversificada, competitiva, sostenible y descentralizada. Diversificada porque tenemos que, por ejemplo, aprovechar el éxito de nuestra agroindustria y tomar las buenas prácticas que hemos observado para poder lograr que también nuestras manufacturas y nuestros servicios tengan ese éxito. ¿Por qué no pensar en que el Perú es uno de los pocos países mega biodiversos del mundo, que tenemos en nuestra tierra la riqueza de pensar que los alimentos y las medicinas del futuro están en nuestro territorio y tenemos que apuntalar ese desarrollo? Que tenemos que pensar que en nuestros recursos genéticos también están las posibilidades a futuro. Tenemos que pensar que nuestra manufactura, nuestros servicios, y en ello incluyo claramente al turismo, que el turismo es per se una actividad de exportación de servicios, en donde hemos venido creciendo de una manera sostenible, pero creo que nadie puede quedar contento con respecto a los resultados en relación al gran potencial que tenemos de hacer que el turismo sea una herramienta de desarrollo a través de esta exportación de servicios. Competitiva, porque tenemos que hacer todo lo posible, porque el escenario, el ambiente de negocios permita al empresario hacer lo que sabe, trabajar por exportar, por importar. Y eso es parte de lo que estamos buscando en estos lineamientos de política, trabajar de manera conjunta. Sostenible porque ahora el mundo ya no solamente consume el producto porque proviene de Perú,
Ya no solamente consume el producto porque es rico, porque se ve bien, porque funciona. El mundo, y cada vez más en Perú, está solicitando productos con características especiales, que los alimentos sean orgánicos, es decir, que no tengan pesticidas, que los alimentos o que los productos en general se elaboren respetando ciertos parámetros en función del medio ambiente, de los aspectos laborales. Hay segmentos de mercados desarrollados que piden productos, por ejemplo, que respeten las condiciones de igualdad hacia las mujeres en su elaboración. El mundo está pidiendo productos con características que van más allá de las intrínsecas al bien, en ese sentido, o al servicio. En ese sentido tiene que ser sostenible la oferta exportable peruana. Y descentralizada porque ya, como he mencionado, hay una evolución importante en las regiones, pero además son las regiones las que tienen el mayor potencial, la riqueza está ahí. Tenemos que superar una serie de retos, infraestructura, entre otros, que precisamente son parte de otros de los lineamientos de política de competitividad. Y tenemos que, de esa manera, también permitir que esta oferta exportable esté adaptada a las condiciones de calidad e incorporar a nuestras pequeñas y medianas empresas en los beneficios que trae el comercio exterior. En el segundo lineamiento es un requisito sine qua non, mejorar, optimizar las condiciones logísticas en el país. No puede ser posible que para un exportador de cebolla desde Arequipa, el sobrecosto logístico para poder enviar, poner su producto en puerto, además que utiliza el Callao, cuando deberíamos permitir generar condiciones para que pueda ser exportado de los puertos de la región. Pero puesto en Callao significa 50% del costo del producto. Eso hace que pierda competitividad y eso genera actividades informales, por eso hay contrabando, por eso hay prácticas ilícitas. Tenemos que recuperar, en ese sentido, nuestra capacidad de eliminar los costos logísticos y ese no es solamente un trabajo del Estado, del gobierno, es un trabajo público-privado, porque el sector privado tiene que comprometerse en esa necesidad. Para ello, como saben, hemos hecho una serie de estudios con el Banco Mundial y en un trabajo multisectorial esperamos incorporar en el plan concretamente la posibilidad de trabajar en pilotos que tengan un enfoque territorial de desarrollo y de corredores logísticos para la reducción de estos costos este año, que nos permita luego extender la experiencia hacia el resto de los corredores. Como tercer pilar tenemos que consolidar la facilitación de comercio. Tenemos que hacerle la vida fácil a los que exportan, a los que importan. Y desde ese punto de vista tenemos que no solamente reducir los trámites, que por supuesto es una necesidad real, sino que aquellos que queden tienen que ser más eficientes. Tenemos que ver el benchmarking internacional. Si el país que lidera en determinado sector desarrolla determinado trámite en 1 o 2 pasos, ¿por qué en el Perú se hacen en 7 u 8? Hemos avanzado mucho con la ventanilla única de comercio exterior. Ahora todos los trámites, 270 trámites relacionados al comercio exterior están a través de esta plataforma informática, pero los hemos puesto tal cual en sus procedimientos, porque el derrotero estratégico era primero tener a todos dentro de un entorno digital. En este año, con los recursos que tenemos, con fondos ordinarios del presupuesto nacional y con un préstamo del BID, vamos a iniciar por fin el proceso de reingeniería de esos 270 trámites. Y aquí, en presencia de mis colegas ministros, es una necesidad importante entrar a desarrollar esa reingeniería de los trámites que nos permita dar el salto de calidad y reducir los costos asociados a los trámites. Igual vamos a desarrollar la implementación del observatorio logístico que finalmente se nos ha dado en competencia el año pasado. Necesitamos transparentar las tarifas de los servicios asociados a comercio exterior para que los usuarios puedan elegir y los operadores puedan competir de esa manera, reduciendo los costos. Y finalmente, en el cuarto pilar, tenemos que generar las capacidades para la internacionalización de nuestras empresas y en particular de las pequeñas, medianas y microempresas a escala nacional, para que de esa manera puedan aprovechar ampliamente las oportunidades que nos brinda la alta integración internacional del Perú. Esos 19 acuerdos de libre comercio
que nos brindan la oportunidad de llegar a 4.000 millones de consumidores en el mundo, tienen que estar a disposición de nuestras MIPYMES exportadoras. Y para ello no solamente tenemos que trabajar en sus capacidades, sino tenemos que trabajar en sus capacidades técnicas, sino en la capacidad de que puedan internacionalizarse. Siempre me gusta dar algún ejemplo. Mientras que en estos momentos un productor de palta puede vender al por mayor, tratando de poner por unidades, una palta a 30 céntimos a un trader que luego acumula y exporta, esa misma palta se está vendiendo en un supermercado en Australia en $7 australianos, que equivalen a $8. Es decir, el productor no está llegando directamente. Obviamente un productor pyme no tiene esa capacidad. Tenemos que trabajar en la asociatividad. Y ahí están los cruces con los otros lineamientos de política y la necesidad de integrar un trabajo con el MINAGRI, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Energía y Minas, para, por supuesto, también apuntalar el valor agregado de nuestros minerales. Es un trabajo coordinado, multisectorial, que estamos todos, creo, tanto sector público como privado, dispuestos a asumir. Con ello, tenemos metas ambiciosas, importantes. Al 2021 debemos posibilitar no solamente alcanzar los 60.000 millones de dólares de exportaciones, sino superar esa cifra. Ese es un reto que debemos ponernos en conjunto. Y yo quiero terminar invitando al sector privado y, por supuesto, doy por descontado la participación del resto de mis colegas en el sector público para conjuntamente desarrollar el plan concreto en los lineamientos de comercio exterior de la política de competitividad y productividad del país para poder hacer viable ese sueño de llegar con nuestros productos de la agroindustria, de la manufactura y de los servicios a esos 4.000 millones de consumidores que en estos momentos podrían estar disfrutando de esa riqueza. Muchas gracias. Ya, buenas tardes con todos, con todas. Gracias, Carlos, porque creo que realmente el evento ha sido un éxito, tu equipo, y creo que todos en el gabinete estamos absolutamente comprometidos con esta apuesta, ¿no? Es la primera política de competitividad, de productividad que tiene el país, y creo que ese es el esfuerzo en el que todos tenemos que apuntalar. Me toca compartir con ustedes el último, o la última de las presentaciones. Y apuesto también, como Diego, acerca del tema de que este panel es sumamente importante. Aunque yo, en lo personal, creo que, como lo dijo Carlos, los 9 han sido sumamente importantes y son iguales. Nos necesitamos, unos con otros. Y creo que esa es la apuesta más importante que estamos haciendo ahora como país. Y es que las decisiones tienen que tomarse en base al diálogo y en base a una apuesta de encontrar cuál es el camino conjunto que genera consensos. El tema ambiental, en líneas generales, durante mucho tiempo ha sido visto como un obstáculo, como el que nos impide los trámites más rápidos, el que nos demora, el que no nos facilita, ¿no? Pero lo cierto es que en realidad hoy día en el mundo es impensable pensar un desarrollo que no sea sostenible. Hay un primer gráfico, no espero que lo vean en detalle, pero digamos, si uno mira el primer gráfico redondo de la izquierda, que es el que tiene que ver con el tema de competitividad, ¿no? Los países más competitivos tienen un desarrollo de algunos puntos sumamente importantes e interesantes, pero en ninguno de ellos, cuando se mide esto, está directamente vinculado al tema ambiental. Si uno analiza, por otro lado, un indicador específico, que es el que se mide sobre los temas ambientales, los países más competitivos, que es el segundo círculo, tienen mucho mejor calidad en su salud ambiental y tienen mucho mejor calidad en sus recursos. Por ejemplo, el esfuerzo que hacen para mantener su biodiversidad, su capital natural, ¿no? Sin embargo, si uno mira la huella ecológica, en líneas generales, para decirlo en sencillo, los países más competitivos necesitarían más o menos 2,5 veces su territorio para satisfacer sus necesidades. En cambio, el Perú, más bien, nos queda una brecha. Estamos siendo, desde ese punto de vista, más sostenibles.
Sin embargo, eso es una extraordinaria oportunidad. Lo ha dicho hoy día Fabiola, lo mencionó el presidente, el tema de la sostenibilidad, de las inversiones pensadas con sostenibilidad. Lo mencionó también Carlos, en esa mirada de largo plazo. Lo han mencionado varios, Raúl, lo acaba de decir Edgar. El mundo está pidiendo productos que no solamente tienen que ser bonitos y buenos. Tenemos que tener un enfoque que ponga en valor nuestro capital natural, la biodiversidad. Y esto no puede estar disociado de la investigación. La investigación es un tema clave para tomar buenas decisiones. Mientras más investigación tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. Y eso no solamente se aplica en los temas netamente ambientales, sobre los impactos, se aplica en la logística, se aplica en los costos, se aplica en todo. La investigación es clave. Y eso nos tiene que llevar también a repensar nuestra forma como investigamos los temas sociales. Porque la mayoría de conflictos que tenemos están ligados a los temas ambientales, pero con un fuerte componente social. Y es ahí donde yo creo que todos tenemos que estar absolutamente comprometidos con decisiones climáticamente inteligentes. Y eso implica tener esta mirada de economía circular. Hoy día la gente que consume en esos 4.000 millones en el mundo están pensando en el impacto del cambio climático, en muchos casos. Y además están pensando en ser consumidores cada día más responsables. ¿Y eso qué significa? Significa que quieren estar seguros que ese café que está saliendo del Perú no proviene de un lugar que esté deforestado. La tasa de deforestación en el Perú son 155.000 hectáreas al año. Y tenemos que estar absolutamente seguros de parar esa tasa de deforestación, porque afecta el capital natural del Perú, su biodiversidad, pero también nos pone en riesgo el seguir teniendo agua, por ejemplo, porque los servicios ecosistémicos de nuestros bosques son una de las principales oportunidades que no estamos aprovechando. Y es ahí donde nos necesitamos todos y todas. Estoy segura que si mi colega Francisco, ministro de Energía y Minas, hubiera estado hoy día haciendo una presentación, hubiera estado hablando del tema de energías limpias, hubiera estado hablando del tema de uso más eficiente de los recursos, de cómo el sector minero está avanzando en el tema del uso eficiente del agua. Y estoy segura que el ministro de Agricultura, si estuviera aquí, estaría hablando también del esfuerzo que el sector está haciendo porque los productos de nuestra biodiversidad se pongan en valor. Fabiola mencionaba los superalimentos. Sí, tenemos una extraordinaria oportunidad. Pero ¿cuántos en esta sala, por ejemplo, si yo preguntara, han comido o probado el maravilloso copoazú o el unguraui? Tal vez algunos, pero estoy segura que muy poquitos han comido queso de coco. ¿Alguien ha comido queso de coco? Una, dos. Y el queso de coco es un producto extraordinario, riquísimo. Es más, a mí me encanta el queso crema, pero ahora lo prefiero una tostada de pan negro de semillas peruanas con queso de coco y miel de camu camu, o mermelada de camu camu. Y eso es extraordinario, porque tenemos esa biodiversidad, no tenemos que importarla, la tenemos aquí, pero no la hemos puesto en valor todavía. Y tenemos una cifra interesantísima, son como 7.690 millones, que en este momento son grandes proyectos de inversión que están siendo evaluados. Y la apuesta que nosotros tenemos es a que los procedimientos, como se han mencionado, se simplifiquen. Que el tema de la evaluación ambiental no sea un obstáculo. Pero por otro lado, también estoy segura que los empresarios privados harán el esfuerzo para que todas esas inversiones sean climáticamente inteligentes. Porque lo que necesitamos hoy día es tener perspectiva. Los empresarios, el sector privado, necesita predictibilidad. Ese es un factor fundamental para ser más competitivos. Pero también necesitamos
ser capaces de pensar con perspectiva y a ser capaces de mirar los riesgos del futuro. Y hoy día, de los 10 riesgos más importantes que los estudios en economía mencionan para las inversiones, 6 están vinculados a temas de efectos climáticos. Entonces, si no entendemos que el tema ambiental es el mejor amigo de la inversión, todavía tenemos un problema. Y yo ahí, por ejemplo, una de las cosas que quiero es reconocer el esfuerzo que los empresarios peruanos en el país están haciendo. Y los he visto en todos los rubros. Los he visto en el sector pesquero, los he visto en el sector minero, los he visto en el sector agroexportador, los he visto en todas las escalas. Los he visto en las grandes inversiones, en las medianas inversiones, en las pymes. He visto al panadero publicar un aviso diciendo que si uno va con su bolsa de tela, le van a regalar un pan, porque ya no va a dar bolsa de plástico sin cobrarla. He visto a las empresas como las que tienen hoy día la gestión de supermercados tomar decisiones empresariales y apostar por reducir el plástico de un solo uso. He visto a las empresas mineras tomar decisiones sobre un uso eficiente del agua. Y esas decisiones las podemos tomar en todos los niveles. Hay 3 lineamientos que se han planteado aquí. Y una cosa que me pareció brillante cuando entré es que me recordó que efectivamente en cada decisión que nosotros tomamos podemos marcar la diferencia. Aquí hay una diferencia. Estamos acostumbrados a que damos un evento y normalmente nos dan una de estas cosas de plástico, ¿no? Con el nombre. Cuando me di cuenta, tenía efectivamente mi nombre, pero resulta que tiene también los lineamientos de la política. Y eso es un cambio. Y eso es parte de las decisiones climáticamente inteligentes que tenemos que tomar. Y las podemos tomar en cualquier nivel. Y si nosotros revisamos los 3 lineamientos que todos ustedes tienen, vinculados al tema de la sostenibilidad ambiental, el primero de ellos tiene que ver justamente con el tema de promover la economía circular. Y el segundo de ellos tiene que ver con lo que significa la puesta en valor de los recursos naturales. Y eso implica justamente ese capital extraordinario de nuestra biodiversidad. Edgar mencionó el tema del turismo. Bueno, Costa Rica es un país maravilloso, conocido por su turismo y su café. Costa Rica llegó a deforestar el 70% de su territorio hace más de 50 años para ganadería. Y después se dieron cuenta que ese no era el enfoque que querían. Entonces decidieron cambiar e hicieron plantaciones forestales, que es uno de los temas en el país, que es una extraordinaria oportunidad que todavía no estamos aprovechando. Cambiaron, reforestaron y promovieron turismo. Y las cifras son increíbles. Hoy día, un turista le da a Costa Rica lo que le daban 7 vacas. Y es absolutamente sostenible, tiene menos costos y ha tomado la decisión de seguir apostando por el tema de la sostenibilidad. Y ese modelo es el que yo creo que como país nos puede generar oportunidades de ser aún más competitivos. Y el tercero de estos lineamientos es justamente aquel que tiene que ver con la generación de oportunidades para tomar decisiones más sanas, más limpias, generar innovación que nos permita hacer esos cambios que necesitamos. Y ahí concuerdo con el ministro de Justicia, que creo que ha sido claro en el último punto que mencionó. Vicente nos decía el tema del servicio civil. Para mí, en lo personal, la reforma más importante que el Estado peruano tiene que hacer es el servicio civil meritocrático. Porque finalmente podemos tener las mejores normas, las mejores políticas, podemos tener la mejor infraestructura, pero las decisiones todos los días las tomamos personas. Y el Estado peruano tiene que tener a la mejor gente. Y eso implica
Concursar implica evaluar, implica implementar políticas que son críticas y que van a generar grandes cambios. Y no quiero dejar de mencionar lo que dijo Carolina sobre la incorporación de mujeres, mujeres que tomen decisiones. Y no solamente es en cantidad, es en calidad. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía Daniel sobre la reforma de la currícula y la educación y la apuesta por cerrar las brechas de género que existen en este país. No puede ser que una mujer por el mismo trabajo cobre menos y no digamos nada. Y no puede ser que sigamos teniendo el mismo indicador de violencia, de feminicidios, y el país todavía no lo tome como una bandera, porque siguen sucediendo. A pesar del esfuerzo que estamos haciendo desde el Estado, a pesar de los colectivos, todavía seguimos teniendo mujeres que mueren por violencia. Esas cosas tienen que ver con la competitividad del Perú. El tema ambiental es un tema transversal, es un tema que en realidad toca absolutamente todo. Y por esa razón es que nosotros necesitamos ser conscientes que todas las decisiones que tomemos, desde ir a comprar el pan hasta la inversión minera, petrolera, de pesca o cualquiera que hagamos, requiere tomar una decisión con el componente ambiental bien presente. Fabiola decía que la investigación, la innovación era el ADN, debía ser el ADN de nuestras decisiones. Yo concuerdo con que ese es un tema fundamental, igual que lo es el tema ambiental. Y aquí, por lo menos en este sector, entendemos claramente que sin inversiones no hay desarrollo. Sin el sector privado no cumplimos la tarea como país. Y no necesitamos ser enemigos, al contrario, podemos ser extraordinarios colaboradores, pero necesitamos tener el horizonte claro. Y por eso es que yo estoy absolutamente convencida de que esta política es el camino. Tenemos la oportunidad de trabajar juntos, todos los actores, los sindicatos, los empresarios, los trabajadores del Estado, en el plan. Apostemos por ese proceso y hagamos realmente que el Perú esté primero. Gracias. Muchas gracias, ministra Muñoz. Empezamos ahora con la ronda de preguntas. Aquí hay una, en realidad, muy buena, que es anónima. No se puede reconocer el derecho de autor, pero quería que no fuera mencionado, voy a leerla. Para lograr la competitividad e institucionalidad es necesario contar con servidores públicos calificados y motivados. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Cómo hacemos para retener a los mejores funcionarios y atraer talentos al servicio público si tenemos un sistema de control perverso, con funcionarios que sancionan sin tener experiencia pública y con un sistema donde la presunción de inocencia no tiene ningún valor? Y aquí me voy a tomar la libertad de ponerle nombre y apellido a esto. Es un problema que tenemos aparte con Contraloría, que en varios casos se ha vuelto una traba para avanzar con procesos de inversión pública e inversión privada. Y esta pregunta va para el ministro de Justicia. En parte del fortalecimiento y de la reforma del Estado dentro de competitividad, ¿cómo encaja esta preocupación? Sí. De jóvenes universitarios, según estadísticas recientes, solo el 9% estaría interesado en trabajar para el Estado. O sea, ya hay un primer veto. O sea, ¿para qué trabajo en el Estado si primero no me van a revalorar y lo segundo no me va a satisfacer las demandas que como joven yo quisiera? Lo segundo es la realidad como sistema. O sea, tiene falencias y gravísimas. Servir, insisto, es fundamental para una auténtica reforma del Estado. Pero esto no pasa meramente por una mayor capacidad, sino sobre todo en criterios remunerativos y sobre todo confianzas. Y la confianza no significa darle mayor responsabilidad, sino confianza garantista. O sea, darle todo un sistema que gire en torno a él para su protección en la toma de decisiones. Y esto me motiva a un tema mayor, ya no solamente en los jóvenes, sino en todos los niveles de responsabilidad que se tiene. Hoy en día resulta bien difícil tomar decisiones por el grado de responsabilidad que significa
asumirlas. Un funcionario público que no está muy bien pagado, digamos también las cosas claras, por esta jerarquización de las remuneraciones que se ha hecho, tiene que estar pensando ya lo que no es usual en la actividad privada. Cuando cese mi función pública, tengo que hacer una reserva de mi sueldo para el abogado que tengo que contratar. ¿Con qué certeza, confianza o tranquilidad labora? Es cierto que existe un marco normativo que obliga a cada ministerio a darle un soporte en la defensa, contratación de un abogado. Pero es nuevamente un procedimiento burocrático administrativo que nunca alcanza. Y al final, al exfuncionario lo vemos solo frente a la Administración de Justicia. Y a su costado, o frente a él, un juez, a su costado un fiscal, al otro costado un procurador y él en el centro solo. Entonces, el sistema hay que cambiarlo desde sus cimientos mismos. Perdón, déjame hacer una pregunta seguida ahí. ¿Cómo lo implementamos? O sea, ¿por dónde va la visión del Ejecutivo? ¿Por dónde tiene que venir ese cambio que menciona usted? Perfecto. Sí, en principio, y creo que lo dije al cerrar mi participación, tenemos que fortalecer la ley del servicio civil. O sea, esto debe ser concebido como un proceso irreversible y muy por el contrario, potencializarlo. Y lo segundo, que sea una política de Estado. La ley del servicio civil se aplica con excesivos sesgos. Una visión es la que tiene el Poder Ejecutivo, una visión marcada diferente es la que tiene el congresista y una visión diferente es la que tiene el trabajador del servicio civil. Entonces, tenemos que cohesionar perspectivas y enfoques. Y lo fundamental, creo, como respuesta, esto pasa necesariamente por un replanteamiento o una reformulación de lo que es la ley del servicio civil. Muchas gracias. Ministro Vázquez, una de las grandes experiencias de éxito de diversificación productiva en el Perú ha sido la agroexportación, ¿no? Quizás es la gran experiencia exitosa que hemos tenido en los últimos 10, 15 años. Ahora, parte de esta historia de éxito ha venido con esta ley de promoción agraria, que hoy se discute entre ampliar, no ampliar, expandir otros sectores. ¿Cómo se ve desde la parte del sector de comercio exterior y ahora como representante también del Ejecutivo, la importancia de los beneficios que genera esta ley para continuar con una oferta exportadora sólida en exportaciones no tradicionales en el mediano y largo plazo? Bien, gracias. Yo lo pondría de la siguiente forma. La agroindustria en estos momentos permite lo siguiente: pleno empleo en Piura, pleno empleo en Ica, pleno empleo en Lambayeque. La agroindustria permite en estos momentos remuneraciones por encima del promedio del sueldo mínimo. La agroindustria permite en estos momentos también la posibilidad de generar reservas en el sentido de las exportaciones, generar empleo obviamente. La agroindustria está permitiendo posicionar al Perú en el mundo con una imagen positiva como proveedor competitivo de alimentos seguros, saludables. La agroindustria está permitiendo que la imagen del Perú sea positiva. Si eso está ocurriendo con la agroindustria, como lo hemos planteado y como lo hemos conversado y lo he explicado en el primer lineamiento del sector comercio exterior, tenemos que ver qué de bueno hemos hecho con ellos para poder extrapolar, para poder extender esa gran experiencia de éxito hacia otros sectores, las manufacturas, el sector servicio, por supuesto. Desde el sector comercio exterior y turismo consideramos que esos mecanismos han sido positivos, han apalancado el sector y por supuesto, como les menciono, permiten hablar ahora de productos peruanos que están en el top 10 a escala global, disfrutándose en las diversas mesas de nuestros socios comerciales. Muchas gracias. Eventualmente me hubiera gustado también hacer esa pregunta a la ministra Cáceres acá sentada. Una pregunta para la ministra Muñoz. La política ambiental es, por supuesto, transversal a todos los demás objetivos y políticas que tenemos en el plan presentado. Mi pregunta va por cómo aprovechamos las nuevas tecnologías. Estamos pensando pues en blockchain de repente,
para reforzar la política ambiental, pero sin que ésta se convierta en una traba para inversiones? A ver, si nosotros pensamos en que queremos lo mejor para nuestras familias, nuestras empresas, buscamos normalmente lo mejor que puede estar a nuestro alcance, ¿no? Entonces, uno de los temas más importantes ahí es que la tecnología hoy día ha bajado muchísimo en muchos rubros, o mejor dicho, ha bajado de precio en muchos rubros. Conversábamos hace poco, ¿no? Antes poner un panel solar era carísimo. Hoy día el Ministerio de Energía y Minas tiene un programa extraordinario y está llegando a familias donde el costo de lanzar una línea de alta tensión no es posible pagarlo en este momento, y además la tecnología solar permite realmente darle luz, energía a esas familias. Por eso el acceso al conocimiento es tan importante, porque a veces existe conocimiento en el mundo, pero nosotros no tenemos suficiente información y entonces no sabemos que podemos tomar una decisión inclusive más barata, con tecnología de punta, que nos pueda ayudar a solucionar problemas. Y por eso hay un rol ahí importantísimo también con la academia. O sea, en los temas ambientales, la preocupación de muchos países hoy en el mundo es realmente grande. Hemos buscado, para el trabajo que estamos haciendo con varios sectores para enfrentar el tema de la pampa en Madre de Dios, antes nos decían, mira, va a ser imposible hacer remediación de esas tierras que ya están degradadas por el tema de la minería ilegal. Hoy en día sabemos que no es así, que existen posibilidades, que existen tecnologías de punta, que no son tan caras, que existe interés de ayudarnos en ese proceso y se puede hacer. Entonces, el acceso a información es un tema que es clave y eso también implica que el comercio, por ejemplo, lo que decía Edgar sobre la agroexportación, ¿no? Hoy día los clientes están buscando estar seguros de que sus productos, los productos que compran, no tienen tantos pesticidas, están buscando productos orgánicos. Bueno, también están buscando, por ejemplo, envases que sean biodegradables, están buscando tener acceso a productos que puedan asegurar, y lo ha mencionado también, que no haya discriminación, que no haya deforestación, y por eso tenemos que hacerle frente al tema de las economías ilegales también. No solamente es la minería ilegal, es la tala ilegal, es el tema de la industria que no es legal, por ejemplo, en cultivos de palma aceitera donde no está permitido, y ahí es muy importante también el acceso a la información. Muchas gracias, ministra. Ministro Ceballos, mencionó usted en su presentación la experiencia del Seriajus, ¿no? Como el último gran intento que se hizo de reforma del sector justicia. Quería conocer su visión respecto de qué cosas se puede aprender de esta experiencia mal que bien no implementada del Seriajus, por qué no avanzó, qué cosa podemos corregir esta vez y por qué esta vez sí va a funcionar. Una premisa. En este país nunca dejamos de empezar de nuevo. O sea, cada cambio de gobierno y empezamos de cero y de cero nuevamente a construir, iniciar nuevos procesos. Yo te hacía mención, Seriajus, 15 años han transcurrido. Y hoy estamos recuperando lo que se trabajó hace 15 años. Se tuvo presupuesto, tuvo una comisión especial multisectorial, tuvo una ley propia, faltó voluntad política. Hoy existe voluntad política, hoy alguien lidera el proceso. Hoy tenemos un auténtico ejercicio de ciudadanía pendiente de cómo evoluciona una solución o una salida a esta crisis de justicia. Es decir, hay una oportunidad que se suma a los antecedentes y que refuerzan la toma de decisiones. ¿Qué faltó? Faltó alguien que lidere el proceso, pero faltó también alguien que presione el proceso, ¿no? Tenemos una ciudadanía, como he reiterado, involucrada, atenta, motivada, y que de una u otra manera va a hacer posible que esta crisis sea superada. Insisto una vez más, esta es una reforma largamente esperada. La oportunidad la hemos encontrado en esta delicada crisis en la cual está comprometida la Administración de Justicia.
y es un sí o sí. O sea, aquí no cabe disyuntiva ajena a un sí. Tenemos que sumar esfuerzos. Pero este gran esfuerzo no solamente tiene que ser focalizado en un sector. Todos los sectores, públicos, privados, distintos niveles de gobierno, sociedad civil, todos tienen que sentirse convocados. Miremos el Bicentenario. Miremos un país reformado, en armonía, con bienestar y oportunidad para todos. Y por eso insisto en el tema que me ha tocado abordar este mediodía. Institucionalicemos de una vez por todas nuestra democracia. Gracias, ministro. Ministro Vázquez, también mencionó usted durante su exposición las ventajas que tenemos con los tratados de libre comercio que hemos firmado, ¿no? Los miles de millones de personas a las que podemos alcanzar ahora. Sin embargo, hay una parte de los tratados de libre comercio, claro, que va más allá de la parte arancelaria, ¿no? Que es la parte, ¿no? de barreras pararancelarias, ¿no? Y en ese sentido, si queremos avanzar más con muchas de nuestras exportaciones no tradicionales, ¿no? Agrícolas o marítimas, muchos países con lo que tenemos hoy día son pequeñas trabas en su SENASA, el equivalente a su SENASA, de corte fitosanitario, y que la percepción es que estamos todavía avanzando un poco lento en el levantamiento de estas barreras. ¿Cómo se ve eso desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? ¿Qué pasos se pueden dar para acelerarlo? Yo entiendo que depende mucho del país de origen, pero quizá algo se pueda empezar a hacer desde aquí. Gracias. Claro, gracias. Hay que entender que hay muchas de estas trabas no arancelarias, se llaman trabas, son medidas no arancelarias. Algunas son justificadas porque cubren objetivos legítimos: proteger la salud de los seres humanos, proteger la salud del medio ambiente, la salud de las plantas, de los animales, algunas consideraciones de seguridad, etcétera. Algunas son precisamente las que llamamos justificadas, pero hay también las que no lo son. Y en los dos casos los mecanismos son diferentes y los tratados de libre comercio nos permiten, nos dan instrumentos para poder hacer un trabajo de levantamiento de las mismas. En el caso de las no justificadas tenemos obviamente los mecanismos de consulta, de solución de diferencias, que buscamos que implementar. Por ejemplo, en el pasado cercano tuvimos algunos inconvenientes con algunos socios países vecinos y tuvimos que implementar lo que corresponde. Para eso están los acuerdos comerciales, precisamente para tener soluciones civilizadas y en el marco de las reglas. Y se utilizan esos mecanismos y hemos logrado levantarlos, por ejemplo, en esos casos, para una serie de productos. Pero están estas otras que sí son justificadas y ahí lo que tenemos que trabajar bajo un enfoque multisectorial. Por eso es importante la participación del MINAGRE y sus órganos, del Ministerio de Producción y sus órganos, entre otros, para poder hacer que sobre todo los pequeños, medianos y microempresarios exportadores puedan adaptar sus procesos productivos para que tengan un adecuado cumplimiento de esos requisitos. Por ejemplo, mencionas al SENASA o al par del SENASA. Si en ese país X hay una medida para salvaguardar la salud de determinado producto, porque en otros países hay determinado virus o determinada plaga que lo afecta, y el Perú no la tiene, tiene que acompañar esa exportación con un certificado fitosanitario que garantiza que el producto está libre de esa plaga y que le permite ingresar a ese mercado. Hacer que el empresario microexportador o pequeño logre conseguir ese certificado a veces es complejo. Tenemos que capacitarlo, tenemos que acercarnos y por eso es importante el primer lineamiento de esta política de competitividad y productividad en el sector comercio exterior, porque apunta a eso, apunta a que la oferta exportable esté en capacidad de superar tanto las barreras justificadas como las no justificadas. Y por supuesto, desde el plano interno y de gobierno es necesaria una intervención y una mejora siempre de la eficiencia de los organismos. Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos a SENASA, a DIGESA, a DIGEMIT, a SANIPES, que son entes claves, que además, permítanme decirles, las 4 instituciones representan cerca del 50% de los trámites que hacemos en la ventanilla única de comercio exterior. Entonces son claves en el hecho no solamente de apuntalar
a los productores hacia el mundo de la exportación, sino también en el lineamiento de facilitación para hacer que la posibilidad de que cumplan con esos requisitos no se vea tan dificultada por el trámite. Y en ese sentido, la posibilidad de trabajar con ellos en el proyecto de la ventanilla única de comercio exterior 2.0 es clave para reducir esos trámites, esa grasa que está de más en la tramitología peruana asociada al comercio exterior. Gracias, ministro. Ministra Muñoz, pregunta de Juan Carlos Orrego, de Apoyo Consultoría. Juan Carlos pregunta, ¿cómo encaja la gestión integral de residuos sólidos dentro de la política de competitividad? Muchísimas gracias, porque ese es un tema que no había podido tocar en conjunto y que tiene que ver también con uno de los temas más importantes que hay que resaltar. Es un sistema, ¿no? Vicente mencionaba la importancia del tema de la institucionalidad, ¿no? En el tema de la gestión de residuos sólidos, y esto encaja perfectamente bien dentro del tema de economía circular, el productor no tiene que preocuparse solamente, como lo decía, de su producto, de que sea bueno, bonito y barato. Tiene que preocuparse también de dónde provienen los insumos, por ejemplo, que no vengan de un área deforestada, ¿no? Que no vengan de la minería ilegal, pero también tiene que preocuparse de dónde van sus residuos. Y bajo el enfoque de economía circular, esa es una gran oportunidad, la valorización de los residuos. Antes, la ley te decía, el Estado, las municipalidades tienen que colectar los residuos y enterrarlos, y eso era un relleno sanitario. Hoy día, la ley te dice, sí, tienes que hacer el recojo, la recolección, pero tienes que procurar que la gente segregue en la fuente, o sea, separar los residuos y generar todo el valor posible de esos residuos. Y por eso estamos avanzando en el tema de la puesta en valor de residuos que antes uno tiraba, y ahí quiero resaltar, me olvidé mencionar el rol, por ejemplo, del sector gastronómico en el Perú, de los cocineros. Tú mencionabas que las agroexportaciones era quizás lo que más ha resaltado y se ha desarrollado, pero yo creo que la gastronomía nos da una gran lección. Y hoy día, los cocineros peruanos, por ejemplo, utilizan el mucílago del cacao, que antes se botaba y es uno de los productos más importantes para la cocina hoy día, de la cocina gourmet que tenemos. Y lo que les decía sobre el coco, ¿no? El queso de coco antes no era un producto que existiera y hoy día se hace carbón de coco. Entonces, dentro de toda esta concepción de la política de competitividad, el tema residuos tiene un tema fundamental. Y solo, porque no quiero dejar de mencionarlo, que creo que es también importante para la competitividad. Así como hemos dicho y reconocemos que hay esfuerzos increíbles, muy buenos, del sector privado por hacer las cosas bien, también tenemos que reconocer que hay algunos que no están haciendo las cosas bien. Y ahí el sistema de fiscalización ambiental también tiene que funcionar, porque la impunidad no es buen amigo de la competitividad. Si nosotros tenemos casos en los cuales un empresario se porta mal, no le hace daño solo a su producto o a la empresa, le hace daño a la reputación del país, le hace daño a todos los del sector y nos hace daño a nosotros como Estado y a la gente. Por eso es que el tema también tiene que ver con la institucionalidad y cerrar el círculo con la fiscalización ambiental, que es otro de los componentes importantes que tiene que funcionar bien para asegurar calidad y competitividad. Muchas gracias, ministra. Perdón que me vaya por la tangente, pero creo que nos ha provocado a todos un queso de coco. ¿A dónde podemos conseguirlo? A ver, si viajan a San Martín y quieren ir a probar, hay un restaurante gourmet buenísimo. Todo el mundo debe conocer en Tarapoto la Patarasca. Bueno, usted está al frente. Pero si lo quieren comprar aquí en Lima, también tenemos los productores de San Martín que llegan a las ferias que se hacen y en la página web del Ministerio pueden encontrar la lista de productores y ahí van a encontrar no solamente queso de coco, van a encontrar copoazú, van a encontrar ungurawi, van a encontrar productos derivados del camu camu. El CERNAM, que es el Servicio de Áreas Naturales Protegidas, tiene una iniciativa extraordinaria
con los productores de las zonas de amortiguamiento. Y toda esta serie de productos, por ejemplo, el queso de coco, AMPA, que es Amazónicos por la Amazonía, tiene un centro de distribución aquí en Lima. Aprovechen de visitar la web del MINAM y ahí pueden encontrar los datos de todos estos productores. Y si no, nuestro comunicador que está acá, que se llama Manuel Boluarte, sentado con camisa blanca en la primera fila, puede proveerle los datos porque él compra queso de coco, ¿no es cierto? No lo revende, pero les puede dar el dato de todos los proveedores. Y de verdad, ese es el tipo de cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos porque son productores peruanos innovando, cuidando el bosque y generando recursos de la biodiversidad. Y, exportar queso de coco, eso es excelente. Miren, un aplauso, por favor. Muchas gracias y un aplauso para el panel, por favor. Gobierno del Perú. El Perú primero.